Carlitos lo conozco desde antes de los 90. Vivíamos en el templo de Altonaegui, en Buenos Aires, juntos. Y bueno, son demasiadas las cosas que tenía que decir con él, de buenas, en cuanto a la convivencia en el templo, pero como persona excelente, como devoto impecable, gran cocinero, gran persona, amigo, siempre muy amoroso con toda la gente, y prácticamente vivió 10 años en el templo, viajando, haciendo sangre para cocinar, haciendo programas. Y tiene un hermano gemelo que es cura, y a veces lo visitaba, estaban uno vestido de dos y el otro cura así. Y después de algunos años comenzó a visitar al hermano en Santiago del Estero. En Santiago. Y de ahí un día decidió hacer el seminario de cura. Así que bueno, comenzó su seminario. Él quizás te puede contar algún detalle de eso. Y bueno, siempre que cuando voy a Buenos Aires viajo por Venado Tuerto, paro en la iglesia donde él vive, en Venado Tuerto, él tiene una iglesia ahí. Y paso una noche con él generalmente y después me vuelvo para casa. Así que bueno, ahora aceptó la invitación de venir. Estuvo todos los días con nosotros, deleitándonos con su cocina, con su presencia, con sus historias. Así que le invitamos a dar unas palabras. Es una persona no solo muy santa, sino muy erudita. O sea que la mamá es madre de dos curas. De dos curas. Eso no es poca. No es poca. Hay algunos que tuvieron 12. ¿Sí? Entre monjas y cura 12, todas las familias. Sí. 5, 7, sí, hay varios. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, algunos los conozco, a él lo conozco hace 30 años, no sé cuánto. Hace mucho que no nos vemos, pero si los caminos de la vida uno no sabe, pero bueno, al menos siempre el camino de Dios, al menos en mi caso, me llevó al templo, pero yo de chiquito siempre quise ser cura, de los 6 años, ¿sí? Y al menos la iglesia, que es lo que yo más domino ahora, la vocación es un llamado que te hace Dios, no es que yo voy, sino que Él me llama y uno acepta, no. Y siempre dentro mío estaba todo esto de, más allá que siempre fui muy feliz en el templo y siempre lo recuerdo, y por eso cuando puedo y estoy en Buenos Aires voy al templo, pero siempre estaba dentro mío el ser sacerdote, ¿sí? Pero más allá de eso nunca me olvidé de Cristo ningún día, siempre me acuerdo, y bueno, los momentos que pasé en el templo también, y bueno, aprendiendo, porque eso fue lo que forjó al menos, o lo que inició mi fe fuerte, ¿sí? Yo siempre le digo, al menos a la gente de la iglesia, no a todos, pero a los obispos, a la gente que, si a mí me preguntan dónde yo aprendí a amar a Dios, fue en el templo, en el sentido de una forma más radical o más así, más plena, dejando todo, fue ahí, porque uno era chico, recién estaba terminando la secundaria, y bueno, me fui a vivir al templo con permiso de mis padres, y bueno, pero estuve 10 años y después, como decía Panchadora, fui a visitar a mi hermano y después, bueno, me gustó y me quedé, porque estaba en mí esa semilla de la vocación para el tema del sacerdocio. Pero sobre todo lo que yo quiero compartir con ustedes hoy es, en el templo también se habla mucho, o en la escritura védica se habla mucho de lo que es el prema. Bueno, la iglesia también tiene eso mucho y es como lo radical y es lo que más uno tiene que vivir. Por ahí la gente no sabe mucho o uno ve por ahí el católico más común de la casa, pero cuando uno se forma, cuando uno estudia y cuando uno vive también las 24 horas del día lo que es la vida de fe, es el centro de la vida nuestra, es eso. Que también los devotos le dicen prema, pero la iglesia le dice ágape o caritas, ¿sí? Ágape significa amor, caritas también, uno en latín y otro en griego, pero es el amor trascendental, ¿sí? Un amor que, como dice la palabra, trasciende todo y bueno, y sobre todo se mantiene en el tiempo. Por eso yo quería compartir con ustedes al menos lo que dice la palabra. No, yo no voy a hablar de mí, sino que yo hablo lo que dice la fe, lo que dice la Escritura acerca de lo que es el amor y lo que es
una de las consecuencias del amor, que es lo que yo trato de vivir en mi vida, todos los días de mi vida. No a veces, sino siempre. Que una de las consecuencias del amor es la alegría, ¿sí? Pero a veces uno cree que, bueno, voy a ir, primero nos iluminamos con el texto y después yo voy a ir diciendo algunas palabras acerca de lo que es, o al menos lo que enseñó Jesús, que por ahí la gente no sabe y porque cree que, no sé, que la iglesia es tal cosa, pero la iglesia es mucho más de lo que uno ve de un sacerdote, sino que es el legado que nos deja Jesús. Y por ahí eso no está al alcance de todos, y yo lo fui aprendiendo cuando fui estudiando también y con la vivencia de cada día, ¿sí? Y también con el ejemplo de los santos. En la Biblia se divide en dos partes, en el Antiguo Testamento, que tiene 46 libros, y en el Nuevo Testamento, que tiene 27. El católico se rige más por el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque es lo que enseñó Jesús. El Antiguo Testamento nosotros lo compartimos con nuestros hermanos mayores, que son los judíos. Pero yo le pregunto a veces a la gente, dígame dónde están los mandamientos en el Nuevo Testamento. Y si yo no sé, ustedes no sé si saben, pero bueno, pero no hay, porque eso se rige en el Antiguo Testamento, que fue lo que dio Moisés. En el Nuevo Testamento están las bienaventuranzas. No sé si conocen las bienaventuranzas, pero bueno, cuando Jesús subió a la montaña y empezó a hablar y llamó felices, bienaventurados, bueno, esto de ágape, sí, del prema, que es lo que Él nos invita a nosotros, más allá de lo que uno esté viviendo. En un libro que se llama Una carta de San Pablo a una comunidad concreta, se llama Tesalónica, en el capítulo 15, dice: procuren que nadie devuelva mal por mal, por el contrario, esfuércense por hacer siempre el bien entre ustedes y con todo el mundo. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que quiere Dios de todos ustedes en Jesucristo. No extingan la acción del Espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Cuídense del mal en todas sus formas. Que el Dios de la paz los santifique plenamente, para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que es fiel los llama y es fiel, y así lo hará. Hermanos, rueguen también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les recomiendo en nombre del Señor que hagan leer esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Era un poco más larga, pero el tema es que siempre la palabra nos invita a nosotros a la alegría, ¿sí? Pero no una alegría como un estado de ánimo emocional o circunstancial, porque o si no, uno estaría limitando la alegría que Dios me regala, porque es un don, no es una cosa mía. Así que yo la vivo porque, no sé, me gusta el campo, me gusta el verano, y cuando hace calor estoy feliz, en el invierno sufro y ya no, porque la gracia de Dios, ese amor que se derrama en todas las personas, no importa quién sea uno, eso uno lo vive si yo le abro el corazón, porque si no, será según las circunstancias que yo viva, y no es así. Al menos desde el punto de vista de la fe, el amor y la alegría es algo constante que uno viva. Por eso, si es algo sobrenatural y es una fe pura, entonces trasciende el estado de ánimo, mis emociones, lo que yo esté viviendo. Eso no tiene nada que ver. Yo puedo estar viviendo un momento doloroso. A mí se falleció mi papá el 15 de julio, pero entre comillas uno podía tener estar un poco, no sé si decir la palabra triste, porque él se fue, pero yo no estaba ni depresivo ni mal, porque la vida de Dios que me regala sigue, o diferentes circunstancias que uno puede estar viviendo, ¿sí? Si uno tiene esa, o al menos es lo que yo trato de vivir, ¿sí? Todos los días de mi vida, al menos es un objetivo, y cuando yo abro los ojos
Uno agradece, rezo y hago todo eso y pido que yo pueda vivir eso, porque es un síntoma de una persona que tiene fe. Porque si yo tengo fe, si es una fe verdadera, entonces se tiene que demostrar en mis actos. Esa fe que me regala Dios es como la luz que entra por la ventana, ¿sí? Si yo cierro la ventana y le pongo una cortina oscura, aunque el sol esté radiante, no se va a ver, ¿sí? Esa es la forma como yo soy receptor también de la fe, porque si no también hay mucho autoengaño, ¿sí? Porque se vive, ¿en qué sentido? En cómo soy yo. Porque yo puedo decir que soy feliz o que soy bueno, pero con mi forma de vivir y mis actos uno muestra todo lo contrario. Entonces es un engaño, porque si yo soy malo, si yo soy corrupto, si yo soy egoísta, si yo soy codicioso, entonces eso no es de Dios, ¿sí? Porque fíjense que si el mismo Jesús dice, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar, una piedra donde acostar la cabeza, entonces ¿cómo yo voy a querer vivir como rico si el mismo Dios, hecho hombre, no tenía eso, no tenía un lugar Jesús donde vivir él, ¿sí? Por eso él vivió la pobreza radical, pero como una opción. Siendo rico se hizo pobre, siendo libre se hizo esclavo, pero todo por amor a nosotros. Él lo hizo todo como un sacrificio para nosotros, no lo hizo para llamar la atención. Por eso, esa consecuencia que me lleva al amor que Dios me regala, es que yo veo esta bienaventuranza, esta felicidad, pero no tiene que ser algo fingido, sino tiene que ser una convicción, porque yo me siento amado, y es al menos lo que yo trato de vivir. Como yo me siento amado por Dios, siempre y en todas circunstancias, entonces esa gracia que viene de lo alto, entonces hace que mi corazón se abra y que yo me sienta feliz. Pero no es que yo tengo que estar como un payaso o una risa fingida, sino en mi interior, y siempre yo me siento así. Creo que Panchara sabe, yo tengo 19 cirugías, estuve postrado en cama 2 meses y medio porque no podía caminar, bueno, tantas cosas que pasan, dolor crónico, pero si ustedes me preguntan, yo soy feliz igual. No, eso no limita la felicidad que Dios me regala, porque es más fuerte ese amor, y algunas cirugías duraron 7 horas, y bueno, así muchas cosas pasé yo en la vida, pero nada de eso me sacó la felicidad. ¿Pero por qué? Porque yo me siento amado por Dios, es la convicción, a menos que eso aprendí sí con los devotos, pero también lo profundicé en la iglesia, ¿sí? Y es lo que dice Pablo, San Pablo, un santo de la Iglesia Católica, que él era judío, pero él al principio perseguía a los cristianos porque él estaba en contra de esa doctrina, de la enseñanza, ¿sí? Para que lo encarcelen. Bueno, y él se convirtió y él escribió esto creo que esto trasciende todo, porque cuando algo es bueno y sirve para la vida, trasciende, no importa quién es o quién lo dijo. Por eso San Pablo nos dice lo que es el amor en concreto, no lo que yo pienso o lo que a mí me parece, porque si no también yo estoy haciendo como un filtro a lo que Dios me dice. Yo no soy, ¿quién soy yo para decir esto sí, esto no? Uno es como, yo soy como yo eso en la misa digo siempre, yo tengo que decir lo que dice la palabra, no mi opinión, soy como el cartero que entrega, nada más, yo no agrego ni saco nada. Por eso Pablo dice, ustedes por su parte aspiren a los dones más perfectos. Y ahora voy a mostrarle un camino más perfecto todavía. Aunque tuviera el don de profecías y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mis cuerpos a las llamas, si no tengo amor, no me sirve de nada. El amor es paciente, es servicial, no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta, el amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá, porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Mientras yo era niño, hablaba como niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Pero cuando me hice hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente. Después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente. Después conoceré como Dios me conoce a mí. En una palabra, existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de todas es el amor, ¿sí? Porque la fe y la esperanza son herramientas que me llevan a que yo viva este amor en plenitud. Por eso dice que, termina diciendo que de las tres va a quedar solamente el amor, ¿sí? Porque cuando uno ve a Dios cara a cara tal cual es, así dice la palabra, entonces no hace falta la fe, ¿sí? Y la esperanza porque yo ya estoy ahí. Es como una herramienta, como un vehículo que me lleva. Pero fíjense como Pablo dice, aspiren a los dones más perfectos, ¿sí? Pero también aspirar a eso es un don, es don de Dios, que Él me lo regala, pero también es una tarea, es una responsabilidad de mi parte. Eso se vive las 24 horas del día, no a veces, al menos en mi caso. Cuando uno es una persona de fe, él vive siempre eso. No es que a veces, no es que yo estoy en mi casa y soy una cosa, estoy en el trabajo soy otra, y cuando voy al templo, cuando voy a la iglesia, recién ahí es como que entro por la puerta y soy persona. No. La vida, una persona de fe es las 24 horas del día y los 365 días del año, ¿sí? Sobre todo porque es un beneficio para nosotros. Por eso hay un crecimiento. Por eso decía, cuando era como niño pensaba como niño. Por eso también es un error o es... porque la gente se queda mucho con cuando era chico, ¿sí? Y cree que eso es lo que yo tengo que vivir y no, uno tiene que ir creciendo. Por eso la vida de fe es una dinámica, ¿sí? Es algo que tiene movimiento. Es como la vida. Nosotros en nuestro cuerpo hay movimiento en la sangre, un río, si no fluye se pudre. Bueno, y la fe, si no se alimenta, ¿sí? Con la oración, con el estudio de la Escritura, con la práctica también de las buenas obras y todas esas cosas, se queda estancada, ¿sí? Por eso a veces la gente, sobre todo en la iglesia, le cuesta como ir creciendo y dando todos estos pasos. Porque ellos se quedan con lo que aprendieron cuando eran chicos en catecismo, o lo que le enseñó la mamá y lo que le enseñó la abuela. Por eso no es la fe. Eso es una etapa, ¿sí? Por eso Pablo dice, lo primero que dice, aspiren a lo más perfecto. Y el único perfecto es Dios, nosotros somos imperfectos, ¿sí? Pero esa luz que irradia de lo perfecto viene a nosotros, ¿sí? Y ahí es donde uno actúa con esa gracia, y por eso uno puede hacer lo sobrenatural o lo que es impensado, uno lo puede hacer porque es la fuerza que reside en mí, no es por quién soy yo, porque si no estaría limitado también la gracia de Dios en quién es cada uno, y no sé si uno tiene 5 años, si el otro tiene 20, si el otro tiene 30, si el otro sabe leer, si el otro no, si uno del campo, es todo igual, no hay diferencia en ese caso, ¿sí? Por eso cuando Jesús eligió a los apóstoles, eligió a los pescadores. Había mucha gente entre los 12, muy distintos entre sí. Uno era más culto, uno era médico, el otro era contador, el otro pescador, el otro era un pecador que era un cobrador de impuestos, pero todos se fueron purificando y fueron aprendiendo, ¿sí? Porque si no también estaría limitada la vida de fe, si yo estudié o no estudié, o si yo vivo en una gran ciudad, y habría como diferencia con nosotros, y no es así. Por eso si es don significa regalo, es para todos sin excepción, ¿sí? La respuesta está como yo recibo ese don. Entonces yo puedo hacer milagros, ¿sí? Y como a lo largo al menos de la vida, de la historia de la iglesia, hay muchos santos muy distintos, pero
¿Saben cuál es la gracia que yo descubrí en la Iglesia Católica y qué es lo que nos pide Jesús? Uno tiene que ser santo en lo cotidiano, ¿sí? Porque a veces la gente se asusta cuando dice que uno está llamado a la santidad y cree que tiene que ser como un santo en el altar. No. Por eso el Papa Francisco escribió unos libros hace poco, hace dos o tres años, y él, ¿qué decía? Si ve una persona y quiere hablar mal del otro, ¿sí? ¿Se acuerdan que era la prayalpa, ¿no es cierto?, en el idioma de disco? Bueno, y si yo le digo que no, estoy dando un paso más a la santidad, ¿sí? Porque le estoy diciendo que no a eso que me contamina y me aleja de Dios. ¿Quién soy yo para hablar del otro o para decirle no sé qué cosa? Por eso se nos invita a la santidad en lo cotidiano, en el trabajo, en la vida de casado, en mi caso como sacerdote, viviendo lo que me pide la iglesia, uno como soltero. Uno tiene que llevar esa luz, que no es mía, sino que es prestada, donde yo vivo. Y la gente se tiene que dar cuenta que yo soy una persona de fe como yo actúo, como ese amor que nos hace llevar, que nos invita a lo más perfecto. Por eso yo le decía al principio, si yo canto las rondas, si yo soy vegetariano y hago esto, pero estoy pensando en los negocios las 24 horas del día, o no actúo con caridad o con amor, entonces hay algo que no funciona ahí, ¿sí? Porque no está actuando Dios en mí. Porque ¿cómo entra Dios en la persona? Si yo le pregunto a ustedes. ¿Sí? A través de la purificación. Sí, pero ¿cómo hago eso yo? ¿Cómo qué? ¿Cómo hago eso yo? Pues yo puedo comer por allá, puedo cantar 200 rondas o todo, pero sigo pensando en el dinero, soy mala persona, soy infiel, no sigo los principios. En el esfuerzo. No, porque si no sería voluntarismo. Y la vida de fe no es voluntarismo, porque si no, no es como un ejercicio que yo hago dieta y bajo de... No, porque es don de Dios, es regalo, ¿sí? Yo le tengo que abrir el corazón, y el corazón se abre de dentro, ¿sí? Dios golpea la puerta, pero si yo no le abro el corazón, es como esa luz que no entra. Y yo puedo estar 100 años viviendo, pero no cambio, no hay un avance, un crecimiento, no hay un camino de santidad, porque yo me cierro, ¿sí? Por eso Dios me golpea la puerta, pues yo tengo que abrir el corazón. Si yo no le abro el corazón, sigo igual. Por eso uno ve que pasan los años y la persona sigue siendo igual. No hay como un avance, ¿sí? Por eso es llamado de Dios, pero es mi respuesta. Pero si yo no le respondo, por más allá que yo haga todas las cosas, porque si no, todo queda como en un rito externo, ¿sí? Porque el único que ve en el corazón y no se equivoca es Dios. Él sabe qué piensa uno. La Biblia dice que Dios tiene contados todos nuestros cabellos. ¿Cuántos pelos tiene? Él sabe todo. Así que uno le puede mentir a todo el mundo, pero a Dios uno no le miente, ¿sí? Porque ahí está la sinceridad del corazón. Por eso la gente después se va. Por eso después la gente deja. Por eso se comporta de una manera. O al principio de una manera, después se comporta de otra. Si yo le pregunto a ustedes qué significa la palabra amor, que escuchamos tantas veces, lo que es el ágape, ¿no? El prema. ¿Qué me dicen ustedes? Porque lo escuchamos mucho, sin conocer a los devotos, sin conocer... Acción. No, ¿qué significa? No un sentimiento, sino un verbo. Sí, un verbo. Es un verbo, pero ¿qué significa la palabra? Porque hay algo que se llama etimología, por eso prema no es cualquier cosa, es un amor puro, trascendental, ¿sí? Eso significa etimología. La etimología es el origen de la palabra, ¿sí? Y cuando uno conoce el origen de las palabras, por eso Prabhupada se preocupó tanto y por eso ustedes repiten cada palabra lo que significa. Cada palabra tiene peso en sí mismo también, ¿sí? Y ayuda a comprender mejor el texto que yo estoy leyendo o rezando, interpretando, porque cada palabra tiene peso en sí mismo. Y si uno conoce el origen y todo el contexto que tiene la palabra, yo puedo entender mejor todo lo que me quieren decir, ¿sí? ¿Puedes decir las otras palabras que también son? Sí, después voy a decir, pero sí, primero tenemos que saber el origen de la palabra amor, ¿sí? Bien. Es un verbo, es una palabra latina, mor mortis. ¿Qué le suena a la palabra mor mortis? A ustedes. Mortis es muerto. Sí, Muerte, viene de la palabra muerte, ¿sí? Imagínense, nadie se imaginaba que viene la palabra, el amor. Pero si nosotros le ponemos la palabra a adelante, Es sin, es negación. claro, es sin algo. Porque sin significa con, en griego.
es lo que no muere. ¿Sí? Eso significa la palabra amor. Así que Un acto eterno. es lo que se mantiene en el tiempo. ¿Sí? Si yo tengo una fe verdadera, si tengo amor verdadero, no va a morir. Si yo amo a una persona de verdad, entonces yo no me separo. ¿Sí? Era atracción física, era enamoramiento, pero no era amor. Porque el amor, si yo tengo un amor verdadero por otra persona, eso se mantiene en el tiempo. Era otra cosa, no era amor. ¿Sí? Por eso, cuando pasan los años y pasa el tiempo, si uno se cambia o hace otra cosa o deja algo, es porque en realidad no había un amor verdadero. Era otra cosa. No había prema, ¿sí? No había ágape y no había cáritas. Por eso, en la época de Jesús, hay un texto que yo daba clase en un profesorado y escribía en griego así, le digo, usted, aunque no entiendan nada, pero fíjense, yo escribía en rojo los verbos. ¿Sí? Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me ama? No sé si conocen, dice, Pedro, ¿me ama más que estos? Pedro le decía, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Y le preguntó 3 veces. Jesús le seguía preguntando. Y Pedro le preguntaba, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Porque Pedro le respondía con otro verbo, no le respondía con ágape, con prema. ¿Sí? Por eso no hay competencia entre el amor que tiene Dios, entre el amor entre los esposos, entre el amor a los amigos, entre el amor a los hijos, porque muchas veces en algunos lugares, cuando uno va a la iglesia, cuando uno va al templo, cuando se hace persona de fe, uno cree que perdió el amor del hijo, el amor del esposo, ¿no? Y no son competencias porque son diferentes. ¿Sí? Filevo, ¿sí? Que viene de la palabra filosofía, es un amor de amistad. ¿Sí? Es el amor que yo tengo con el amigo, es diferente al amor que tengo con Dios, es diferente al amor que tienen los padres con los hijos y es diferente el amor que tienen entre los esposos. Fíjense que yo uso, en castellano está la limitación de la palabra, ¿sí? Tenemos la limitación del idioma, pero en griego no, por eso se usaron diferentes verbos. El esposo a la esposa te dice que te quiero, el papá le dice al hijo te quiero, le dice a un amigo te quiero, pero son diferentes te quiero. ¿Sí? Entre los esposos se usa el verbo eros, ¿sí? Que es exclusivo de los esposos, porque ahí está la intimidad, que es el amor sexual, que solamente está entre los esposos. Los amigos no tienen relaciones, los padres, por eso fíjense que se usa ese verbo. ¿Sí? El amor que se tiene con Dios es el amor ágape. ¿Sí? Pero ese amor, si yo lo recibo en el corazón y me despojo de todo, y yo tengo confianza, entonces eso se mantiene en el tiempo. ¿Entienden? Por eso uno también tiene una fe a lo largo, por eso yo rezo las rondas todos los días de la vida, no a veces, por eso yo sigo siendo vegetariano, soy vegetariano hace 35 años. Y costó porque en esa época, ellos saben, no era como ahora que hay veganos, y en un mundo carnívoro, cuando yo fui a estudiar, pero yo yo puedo comer carne si quiero, pero nunca, no se me dio. Pero pues yo también tengo una convicción, no por los devotos, sino porque creo que es algo bueno y que me ayude, bueno. Pero más allá de eso, la vida de fe, sobre todo, es un motor, que ese es el que me impulsa. Porque si no estaría todo limitado a lo que a mí me parece, lo que yo creo, cómo estoy yo. A menos nosotros, cuando uno, es como los devotos cuando lo inician, ¿no es cierto?, tienen que cantar las rondas todos los días, seguir el celibato. Nosotros también hacemos lo mismo. Cuando uno se ordena, uno tiene que rezar todos los días, no a veces, todos los días. Celebrar misa, yo acá celebro misa, donde estoy yo, celebro misa todos los días a la mañana temprano, porque un cura celebra misa todos los días de la vida, no hay feriado, todos los días, hasta que se muera, uno tiene que ser, porque uno se ordena para eso. Uno se consagra a algo, se inicia para vivir eso, no para dejarlo y para hacerlo. Después yo me pongo un traje y lo hago a veces no, porque, o si no la vida estaría hecha como por partes, ¿sí? Ahora sí, ahora no, y no, es algo integral, algo completo. Por eso Jesús, cuando le dijo, el doctor de la ley era una persona
la que más sabía de las Escrituras, y se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal? Porque los judíos tenían 613 leyes, ¿sí? 365 días, que eran todos los días del año, más los huesos del cuerpo, no sé qué eran. Era toda la vida y todos los días, porque había muchas leyes distintas, ¿sí? Jesús le pregunta qué lees, qué dice en la Escritura, bueno, y Jesús le dice: amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Con todo el cuerpo, con toda el alma y con todo el corazón. Fíjense que no le digo solamente con el alma, porque somos algo integral, cuerpo y alma, ¿sí? Porque si yo no como me muero, bueno, de una forma completa, porque si no hay gente que cree que el cuerpo es una cosa mala y que solamente... Pero si yo no como me enfermo, no puedo hacer el servicio. Si yo no me cubro, cuando hace frío me enfermo, bueno. Pero también, ¿cuál es la novedad que le dijo Jesús a este doctor de la ley? Pero amar al prójimo como a ti mismo, porque antes se veía un prójimo como a otro que era como yo, ¿sí? A otro judío. No sé si ustedes conocen la parábola del buen samaritano. ¿Escucharon alguna vez? El buen samaritano, un samaritano era una persona mala. En la época de Jesús lo consideraban como perros, ¿sí? Porque así los trataban los judíos, porque ellos, como no tenían la luz de la fe, no conocían todo lo que era la Escritura de los judíos. Para un judío otra persona era como un perro, inclusive la sombra del otro lo contaminaba, así que uno tenía que ir por otro lado. Y si uno tocaba a otro o el otro lo tocaba a uno que era de otra religión, ellos tenían que ir al templo a purificarse. Jesús dijo que no es lo externo lo que me purifica, sino lo interno. Porque yo puedo ser vegetariano, puedo rezar mucho, pero si mi corazón está contaminado o está podrido, porque más que yo me bañe, ¿sí? Por eso este samaritano ahora trascendió el tiempo y todo, y es como una palabra buena, pero antes no era una palabra buena. Porque este hombre le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Y le dijo: había un hombre al costado del camino, fue asaltado, pasó un sacerdote, ¿sí? Que iba al culto, pero como él decía, como tengo que ir al culto, hacer el servicio, no puedo detener. Pasó un levita, que era también una persona dedicada a la religión y a la fe, dijo: no, porque tengo el compromiso. Pasó un samaritano, que era un extranjero, que era un demonio, que era un perro, todo, y él se detuvo. Lo llevó en la cabalgadura y se lo llevó en el caballo, lo llevó a un lugar a un hospedaje, y dio dinero, dijo: cuando vuelva, si debe, yo te pago. Y Jesús le preguntó: ¿quién se comportó como prójimo? Y dijo: el samaritano, ¿no? El sacerdote no se comportó. Y dijo: ¿saben por qué? Porque tuvo compasión, tuvo misericordia. Y la palabra misericordia, por ahí que conocemos mucho, miserere significa miseria, es como basura, esa es la traducción. Y cordi significa corazón, mirar al otro. Así como nos mira Dios a nosotros, yo tengo que mirar a todo el mundo, sobre todo el que sufre. Y fíjense que esta persona que no tenía conocimiento de las Escrituras, que no hacía los rituales, todo, él se detuvo. Porque los otros tenían todo eso, pero de una forma externa, porque no lo vivían, ¿sí? Dios no penetró el corazón, ellos tenían una coraza, ¿sí? Que no los dejó acceder a esto. Porque si no, si ellos tendrían esa fe en el corazón, hubieran actuado como Dios nos pide a todos nosotros, ¿sí? Ahí uno se da cuenta cuando una persona vive la fe verdadera o cuando solamente es un culto externo, ¿sí? O cuando se vuelve solamente ritual. Porque yo hago todo lo que el kirtan, los mantras o todo, para que eso entre en mi corazón, ¿sí? Y después yo pueda vivir eso y puedo compartirlo con los demás. Porque si no, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué Prabhupada de la India fue a Estados Unidos? ¿Y para qué estamos hoy acá? ¿Sí? ¿Por qué está el templo hoy acá en este lugar? Porque Prabhupada salió de allá y después se fue multiplicando en todo el mundo, porque él tenía esa visión
de que todos conozcan esto, ¿sí? Porque si yo voy y después me guardo esto y me quedo encerrado, entonces, Jesús dice eso, no se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Se pone en un lugar elevado para que ilumine todo, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Tenemos que ser esa luz que Dios me irradia, de la cual a su vez yo tengo que irradiar en los otros, ¿sí? Pero no es fácil la vida de fe, ustedes lo saben seguramente como lo sé yo. Por eso hay una santa que se llama Santa Teresita, era una monja de clausura. Las monjas no salen, ¿sí? Ellas viven toda la vida encerradas y ellas se dedican a rezar las 24 horas del día. Esa es la misión y la vocación, el servicio que ellas hacen. Santa Teresita dice: encontré más espinas que rosas en la vida de fe, en el sentido que hay muchos problemas, hay muchas circunstancias, ¿sí? Pero ella pensaba cuando estaba leyendo, a ver, en la iglesia hay muchas cosas. Dice, la iglesia que es mi madre es un cuerpo, porque la iglesia es un cuerpo con diferentes miembros, se da ese ejemplo, ¿sí? Cada uno con el talento que Dios regala. Uno puede cocinar, el otro puede predicar, el otro puede hacer sánscrito, el otro puede limpiar, el otro puede hacer arreglos florales lindos, pero todo para un servicio. Bueno, dice, encontré que en la iglesia que es mi madre tiene un corazón y ese corazón late de amor. Entonces, si soy del amor, lo soy todo, ¿sí? Porque si la mano se revela, dice entonces, así se da ese ejemplo, si la mano se revela y digo no debe comer, entonces el cuerpo se muere de hambre. Si me coso la boca o si no hablo, ¿sí? Hay un centro, hay una esencia que hace que se mueva todo, ¿sí? Y esa esencia es el amor, ¿sí? Y ese amor que me hace a mí es como, por eso decía Santa Teresita eso hace que yo quiera salir. Ella, siendo de clausura, es patrona de los misioneros y nunca salió del lugar donde estaba. Porque ¿qué decía Teresita? Que con la oración se llega más lejos que con los pies. ¿Se acuerda que o la Escritura dice eso también, ¿sí? Por eso ella es patrona de las misiones y nunca salió de ahí. Y apenas se ve leer y escribir. Pero Dios también le infundía esa ciencia de... ¿Es Teresa de Ávila o es otra? No, Teresa de Ávila es otra. Ella es de España y Teresita es francesa. Teresa es mucho antes, ¿sí? Pero fíjense cómo uno va, por eso yo le digo, lo bueno es bueno, no importa quién lo diga. Porque también eso es cuando en la iglesia se llama la semilla del verbo. Dios esparce eso en todos lados. Porque no hay distinción, dice, hace salir el sol y la lluvia para buenos y malos. Otra cosa es si yo la recibo. Y hay gente en el mundo que nunca escuchó hablar de Dios, porque nunca llegó ningún misionero, ningún devoto, pero ellos son personas buenas, hacen obras buenas. Había una santa, no sé si pueden ver la película, se llama Santa Josefina Vaquita. Era una esclava de Sudán, el 8 de febrero es la fiesta de ella. Ella fue raptada como esclava a los 9 años, ¿sí? Y le agarró un shock tan grande que ella se olvidó de todo, no sabe dónde era, quiénes fueron sus padres, tenía una hermana gemela que también fue raptada, y ella fue llevada de esclava por diferentes lugares, ¿sí? Hasta que después la compró un señor italiano y la llevó a Italia. Nunca era mala esta mujer, ni siquiera con los captores de ella, ¿sí? Porque ella dice, todo esto me llevó a mí a conocer a Jesús. Y ella fue a una iglesia y todavía hoy en día, en algunos países musulmanes o árabes, hay crucifixión. Se condena en la pena de muerte la crucifixión. Si usted ve en la película, ella está cuando era chiquita, recién cuando va a una casa, hay un hombre crucificado y ella le quieren dar agua. Y ella tenía toda la espalda de tantos latigazos que le dieron y la marcaron así y dice que ella es como un mueble, que ella no puede, ciega, sorda y muda. Ella no, así eran los dueños de ella. Ella se escapa a una iglesia y ve a Jesús que está crucificado y ella pregunta quién es, porque nunca había escuchado de Dios. Y le dice, es Dios. Pero ¿cómo Dios? Sí, porque
Ahora la cruz es un signo de que todos nosotros sabemos, pero antes la cruz era como era la pena de muerte. Y era lo peor que le podía pasar a una persona. Imagínense Dios mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, colgado en la cruz. Y le dice, pero ¿cómo? Bueno, y el cura le va explicando y dice, él era un esclavo. Y como Vaquita era esclava, empezó a entender. Y bueno, y después ella se hizo santa y ella dijo, si yo hoy me encontraría con las personas que me capturaron, yo me arrodillaría y le besaría las manos. Porque ellas me llevaron a Dios. Por eso fíjense, y ella a todos los lugares donde ella iba, siempre trascendía, en el sentido que hacía el bien, hacía cosas buenas y la gente no la quería porque imagínense en 1800 y algo, ser una negra esclava, todo, le tiraban piedra, bueno, de todo. Ella nunca devolvía el mal por mal, ¿sí? Bueno, después se hizo monja y después se hizo santa, pero inclusive las monjas no la querían recibir tampoco. Se tuvo que votar y ganó el sí, pero bueno, porque también hay prejuicio y muchas cosas, pero fíjense como ella no entendiendo nada, ni siquiera sabía leer ni escribir, pero como ella hacía el bien. Eso se llama la semilla del verbo, al menos lo que dice la Iglesia. Es lo que Dios infunde a todas las personas, porque nosotros nacemos con esa gracia. Después uno la va haciendo crecer porque alimentándola. Es como la semilla. Si yo no la cuido, si no la riego, si no le doy todo, se va a quedar ahí. Está en potencia, está en capacidad, pero no crece. Pero nosotros tenemos toda la fórmula para el éxito y para la felicidad. Depende de cada uno de nosotros cómo abre el corazón para que todo esto yo pueda vivir esto en plenitud, que es a mí no lo que yo aspiro y creo que lo que aspiramos todos. Por eso ustedes hicieron el templo, por eso cantan las rondas, por eso hacen todo para que uno pueda, pero no es para que uno se lo guarde, sino que es para compartirlo y para que la gente venga y para que yo viva esa felicidad plena, aunque puede ser una gota de la felicidad que la que vive Dios, pero no importa. Pero al menos es ese camino y sobre todo Jesús cuando Él asciende al cielo, cuando la gente lo ve, ¿saben lo que le dice? Me voy porque le tengo que preparar un lugar, pero me quedo. ¿Sí? Para Dios nada es imposible, Él se puede ir, se puede quedar. Él se queda en la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, que significa Paráclito, que Paráclito significa el que camina al lado de, el abogado, ¿sí? Por eso Jesús dice, me voy pero me quedo. Y sobre todo se queda en nuestro corazón, como Paramatma, ¿sí? Él está en el corazón de nosotros todos los días, no a veces. Por eso Jesús dice, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, no a veces. Si yo tengo la convicción y soy consciente de que Él está conmigo todos los días, entonces ¿cómo no voy a estar feliz? ¿Sí? Si Él me acompaña, Él me lleva de la mano. No sé si conocen el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón, ¿sí? Me infunden confianza. Bueno, fíjense también, yo leí, no sé quién me preguntaba si leí los libros, sí, yo leí todos los libros, los 11 tomos del Bhagavatam, leí el Bhagavad Gita no sé cuántas veces, todos los libros. Y también leí todos los libros de la Biblia, toda la Biblia, porque también estudié 4 años de filosofía, 5 años de teología, así que también hay que estudiar un montón, pero yo al principio le contaba a Panchadara, había cosas comunes y todo, ¿sí? pero también uno va purificando y va leyendo muchas cosas para entender detalles, palabra por palabra, para no quedarse solamente con un sentimentalismo o con algo superficial. Porque cuando uno ama algo, porque también hay gente atea que estudia teología y sabe todo perfecto, pero son ateos. Si no está la fe y si no está ese amor con que yo hago algo, se volvería como un trabajo o como otra cosa, ¿sí? Por eso esta es la novedad que trajo Jesús, porque antes no había amor, era todo como ritual, era y sobre todo era un Dios castigador, un Dios celoso en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento no hay ninguna palabra de condena, ni de odio, nada.
Eso no es de Dios, no es de la Iglesia Católica, no es de Jesús. Y es lo que nosotros tenemos que vivir. Por eso Jesús en el Sermón de la Montaña, cuando habló dice bienaventurados los pobres, pero no un pobre porque no tiene plata, sino porque la definición de pobre significa aquel que necesita de Dios, ¿sí? Así que la persona más rica en el mundo es pobre porque en algún aspecto necesitamos de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, dice, ¿sí? No es economía. Bienaventurados los pobres, los mansos, los perseguidos, bueno, ahí va diciendo una serie de características de quiénes son los perseguidos, sobre todo porque todo lo que yo les comenté, primero lo vivió Jesús. No que Jesús estaba en una nube y él veía de ahí, sino que por eso él pasó hambre, pasó dolor, vivió tristeza. Por eso Dios se hizo hombre y igual a nosotros en todo menos en el pecado, ¿sí? Por eso él cuando Judas lo traicionó, se sintió triste. Cuando murió Lázaro, que era su amigo, él lloró. Cuando le dieron los 50 latigazos sintió dolor, porque no, él dice, ahora me hago Dios y soy un superhéroe y no siento dolor. No, Jesús, el Dios hombre, que es Jesús, siente como nosotros frío, hambre, dolor, tristeza, todo igual que nosotros, ¿sí? Por eso cuando lo crucificaron, que tardó como 3 horas en morir, es la agonía más grande, porque él cuando quería respirar, que se ahogaba más. Cuando le pusieron una corona de espinas le dolió, cuando le pusieron con la lanza también, que brotó sangre y agua, que ahí nace la iglesia, también él sintió dolor. No es que no sintió nada. ¿Y qué dijo Jesús cuando estaba ahí en la cruz? Perdona los que no saben lo que hacen. Sí, no es que tenía una lista, ahora ustedes van a ver, no, perdónalos. Y entonces yo quién soy para condenar al otro. En ese momento fue el momento más grande de amor, al menos para el en Occidente, de una persona que sintió amor por el otro, ¿sí? En ese momento extremo, ¿sí? Le dijo eso y ese es el ejemplo del perdón, ese es el ejemplo del amor. No, porque si yo, y aparte, bueno, sería muy largo todo. Si yo perdono de verdad, entonces, porque el perdón también es trascendental. Porque si yo le pregunto a ustedes, ¿cómo? Porque tampoco Dios no se contradice y la iglesia tampoco. ¿Cómo yo te voy a decir, anda a perdonar a aquella persona que te robó, que mató a tu mamá, que violó a tu hija? ¿Cómo lo vas a perdonar? Por eso también es un perdón espiritual y trascendental. No es que yo tengo que ir a comer a la casa porque lo perdoné. Solo perdono con el corazón y trato de que Dios me ayude, pero no voy a ser amigo de esa persona como si fuera que no pasó nada. Sino que cuando esa persona en alguna circunstancia necesita ayuda, yo lo voy a ir a socorrer, pero no es que yo voy a ser como con un ser querido, como mi hijo o mi esposo, que voy a tomar mate a la casa. No. Porque también uno tiene que ser justo. Y justo significa darle a cada uno lo que corresponde. ¿Se acuerdan que cuando el Papa Juan Pablo II, que ahora es santo, le pegó este hombre musulmán árabe, le pegó el tiro? El Papa fue a la cárcel, lo perdonó, pero él hasta ahora está preso porque tuvo que tener la condena. No es porque yo soy religioso, voy a decir, no, andá y no. Uno tiene que, por eso justicia significa darle a cada uno lo que corresponde. Si vos hiciste el mal, tenés que pagar la pena. No es que porque yo soy religioso voy a perdonar todo como un tonto. No. Manso como paloma, dice, y astuto como serpiente. ¿Sí? Porque los hijos de las tinieblas, es decir, el mal, son más astutos que los hijos de la luz, porque el mal, por eso uno va a traer toda la droga, la prostitución, bueno, todo eso también trasciende, porque hay gente que está atrás de eso y hacen todas las artimañas porque también hay lobos vestidos con piel de cordero, ¿sí? Que hacen el mal o después hacen el mal porque en realidad estaban. Pero bueno, no sé, hay tantas cosas que uno puede decir, pero ustedes son los que tienen que iluminar a mí con todo esto, porque ya les digo, uno trata de compartir lo que yo viví, lo que yo aprendí en esto de este camino donde también se inició fuerte con los devotos y bueno, hoy sigue por otro lado, pero por ahí donde yo, porque era diferente a lo que es ahora, creo que ícono todo cuando estábamos nosotros en el templo.
era otra forma, era, ¿no es cierto? Era dormir en el piso, tanta gente, mucho y todo, era más, mucho servicio, tantas cosas, pero bueno, era, no sé si era duro, era sacrificado. Gracias, Padre. Una pregunta respecto a toda esta transición y ahora, bueno, toda una vida entera, ¿no? con sus estudios, su servicio. ¿De qué manera, en base a lo que usted aprendió, en la Biblia se presenta el tema del no matarás y el comer carne? Porque yo tengo amigos adventistas y ellos siguen el mandamiento así directamente. Y bueno, Prabhupada siempre daba esa máxima, ¿no? Como que, o como un ideal, que los mismos católicos, que son tantos, o religiosos en general, dejan de comer carne, el mundo puede tener una atmósfera un poco más liviana. Sí. Y eso usted, ya que le costó y todo, como contó, ¿cómo lo ve dentro de su propio campo de acción, ¿no? Institucional? Y sí. Eso. Ya te digo, según, hay algunas congregaciones religiosas que son vegetarianas, por ejemplo, por ahí la gente no sabe, pero todos los viernes uno no se come carne. De 14 a 65 años, un católico bautizado no debería comer carne. ¿Sí? Eso es obligatorio. Lo que pasa es que por ahí la gente no sabe. Y mira que vos le decís todo, pero no sé. Por eso, al menos el contexto cultural y todo lo que estaba, fíjate que en la época de Jesús la gente no comía tanta carne, comía más pescado, todo, pero lo que pasa es que lo que enseña, no Jesús, porque ellos por ahí no comían tanta carne, pero más la religión judía y todo, por eso dice, no es lo externo, porque yo puedo ser vegetariano, pero puedo ser un demonio igual. No es que porque yo soy vegetariano voy a ser una buena persona. Porque hay muchos casos de gente que son, a lo largo de la historia, que eran vegetarianos. Hitler era vegetariano, ¿sabían ustedes? Sí. Así que hay una respuesta. Entre comillas, está bueno que uno sea vegetariano, pero no es que eso me limita mi fe. Ya te digo, este caso de este hombre que hizo tanto daño y no le sirvió mucho que sea vegetariano. Si yo no tengo amor y no tengo la convicción, por eso dice Jesús que no es lo externo lo que contamina, sino es lo interno lo que contamina. Es lo que yo tengo acá adentro y que después va para acá. Sí, porque ya te digo, yo puedo hacer 50.000 ayunos y ser vegetariano, pero si yo no cambio, si eso no me purifica, yo sigo igual que antes. Pero respecto al mandamiento en sí, que Prabhupada muchas veces en conversaciones... Sí, pero acordate que el mandamiento es para los judíos. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, por eso le decía, no hay unos mandamientos, porque si yo cumplo el mandamiento, por eso los 613 leyes o mandamientos, después quedaron que en realidad eran 12, no eran ni siquiera 10. San Agustín en el siglo XII sintetizó y dejó 10 porque algunos eran parecidos, pero de esos 613 a los 10 después Jesús sintetizó en uno: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. De ahí viene todo después. ¿Sí? Por eso, fíjate que hay otros curas muchos curas que son vegetarianos, lo que pasa es que uno no lo va diciendo. No es que yo me ponga un cartel que digo soy vegetariano o soy mejor que vos. ¿Por qué tengo que decir que soy mejor que vos? ¿Quién me dice eso a mí? ¿Por qué tengo que decirte eso? Yo no te digo nada. Yo con mi forma de ser ya te estoy diciendo algo. Yo no confronto, porque sabemos que en el mundo que estamos viviendo hoy, la gente no va a ser vegetariana. Es a lo que uno aspira, Dios quiere que sea eso. Pero la realidad es otra. Gracias a Dios, cuando hace 30 años atrás, no había nada de lo que hay ahora. Vegano, vegetariano, de restaurante, no había nada de eso. ¿Sí? Era muy difícil. Pero fíjense que se fueron dando pasos, donde se fue avanzando en esto. A menos alguna gente ya tiene más conciencia de que es malo comer carne, o matar animales, o tantas cosas, o malo natural. Eso es un avance muy grande y no fue hace muchos años. Así que, más allá de la fe, se están dando pasos. O de lo ecológico. Fíjense que la primera vez en la historia, no sé si conocen ustedes, pero que un papa escribió un libro que lo leyeron todas las religiones. ¿Sí? Que es un libro sobre ecología. No sé si sabían. Bueno, Francisco. ¿Ah, sí? Sí, ahora. Tengo muy mala memoria yo, pero
Es un libro es sobre la casa común, ¿sí? No dice la casa de los católicos, sí dice casa común y casa de todos, ¿sí? Donde el cuidado de la naturaleza. Es una encíclica. Sí, encíclica, pero no me acuerdo, no tengo muy mala memoria, imagínense que... Sí, yo lo escuché y lo leí. Bueno, lo lee todo el mundo y no dice para los católicos, ¿sí? Y habla sobre la ecología, sobre la casa común. Por eso Dios, cuando creó todo de la nada, creó al hombre. ¿Y cuál es la diferencia entre el hombre y el animal? La fe. Sí, pero ¿por qué yo tengo fe? ¿Qué hace que yo sea diferente al animal? Por eso Dios creó al séptimo día que faltaba al hombre. Porque yo tengo inteligencia y puedo razonar. Por eso hizo al hombre inteligente. El animal también trabaja, hace un montón de cosas, pero no tiene inteligencia para discernir lo que es el bien y el mal, ¿sí? Por eso se le dio un corazón que no duerme y las manos para trabajar. Así dice la palabra, ¿sí? Y dice también, lo hizo co-creador. Co-creador dice que Dios no terminó todo. Nosotros, con las herramientas, las capacidades que Dios nos dio, tenemos que ayudar a la naturaleza, ¿sí? Por eso uno hace, pero siempre haciendo el bien, ¿sí? Pero fíjense que el hombre, no sé, para los caminos y todas esas cosas, para hacer caminos, en vez de hacer para eso, hizo la dinamita y después la bomba para destruir todo. Fíjense que para un buen objetivo después se debió hacer el mal, ¿sí? Pero se están dando pasos. Inclusive están los trapenses, o no sé qué otras congregaciones, ellos son vegetarianos y tienen 225 días de ayuno, más que los devotos, y son vegetarianos ellos, ¿sí? Yo estuve con los trapenses y son vegetarianos. Bueno, muchas congregaciones, los benedictinos, pero para la vida de fe, entre comillas, no es la esencia, porque ya te digo, yo puedo ser vegetariano y puedo ayunar, hacer bima casi todos los días, pero yo puedo ser una persona mala igual. Si yo te pregunto, entonces, ¿qué es lo que falla ahí? Si yo soy vegetariano igual. Falla la práctica espiritual y la vivencia de lo que dicen las escrituras. Bueno, entonces no me ayuda a ser vegetariano tanto. Si yo no tengo la convicción, ¿entendés? Porque también, Prabhupada habrá dicho, o en la India, por algo soy vegetariano, porque no todo el mundo en la India es vegetariano, eso más en el norte. Todo eso lo de Prabhupada es una cultura más del norte, pero en el sur de la India es otra cosa muy diferente. Es una vida muy distinta a lo que es ISKCON y todo lo que es el hinduismo, porque yo también estudié teología de la India y todas esas cosas, y no es todo, porque hay diferentes ramas que después convergen a lo que es ISKCON o todo eso, así que es muy distinto. Aparte es lo que tenían para comer, ¿no? Había cerdo, había pescado, había otra cosa. No todos los hindúes son vegetarianos tampoco, y están en la tierra de Krishna. Yo creo que el principio del vegetarianismo no es tanto por otros, es un principio que uno practica para desarrollar la compasión. Claro. Es un principio positivo, Bueno. no negativo, no es Claro. no es en reacción a otra cosa. Claro, A mí no me importa si esta persona come carne, a mí me Claro. importa que yo practico la compasión no comiendo carne. Estoy evitando sufrimiento. claro. En general, porque un animal también sufre. Yo creo Sí. que en la Biblia Lucas en una carta dice no es bueno comer carne y tomar vino. Eso está en la Biblia, lo dice específicamente, pero yo creo que ahí hay una diferencia entre las dos ramas del conocimiento. Claro. El Vaishnavismo lo toma como un principio positivo. Sí. Para practicar la compasión y el evitar el sufrimiento. Ahora, si eso es algo más externo, menos externo, eso ya me parece en la vivencia de cada Claro. uno. Sí, pero todos los principios, los mandamientos, al menos ya digo, yo hablo de lo que es, hay en Mateo 25 hay el texto que se llama el juicio final. Tuve hambre y me diste de comer, estaba preso y me visitaste, bueno, eso es Jesús no va, o Dios no va a juzgar a nosotros por eso, ¿no? Si yo fui vegetariano, si ayudé, si fui a 200 misas, si recé 200 rosarios, si no, si yo tuve, como yo, ¿entiendes? Los mandamientos, todo lo otro, eso son herramientas que me ayudan a que yo pueda vivir mejor la fe. No es la esencia de eso, ¿sí? Todo eso me lleva a que yo pueda practicar mejor eso. Y yo creo que ser vegetariano, cantar
Todo eso me lleva a que yo tenga una mejor práctica de la vida de fe. ¿Sí? Ayudan. Pero yo no me quedo en eso, porque ya le digo, como dijimos antes, yo puedo ser vegetariano, pero Hitler era vegetariano también. Claro. ¿Y de qué sirvió que sea vegetariano? Sí, están los pañuelitos verdes que son veganos. Oh, Ah, sí. Es cierto. Y que dicen, son veganas, pero dicen, bueno, voy a ser la primera en hacer un aborto y me voy a comer el aborto para demostrar que es un pedazo de carne nada más y no es un ser Ah, humano. no. Sí, Y lo dicen en televisión. son tremendos, sí. A la mierda. Bueno, ¿ves? Sí, es vegano. Una pregunta. Sí. Porque siempre en la conciencia de Cristo se habla de vuelta a casa, de vuelta a Dios, pero yo veo que en el cristianismo la nomenclatura que se usa es la venida de Jesús. Ese concepto de la venida, ¿tiene alguna relación con algún aspecto de la conciencia de Cristo? ¿O Interpretar, eso se llama parusía. Parusía significa lo que va a venir. ¿Sí? Pero fíjense, si Jesús cuando se fue, cuando Él ascendió a los cielos, después se quedó en la tercera persona de la Santísima Trinidad, Él ya está. ¿Sí? Está como el Espíritu Santo. Sí. Así que Él está. Lo que pasa es que hay como una segunda venida gloriosa. Lo que pasa es que nosotros no sabemos el día ni la hora. Así dice la palabra. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el tema? Dios no se rige como nosotros en el tiempo. Para Dios es un eterno presente. ¿Sí? Dice la palabra dice 1000 años son como un ayer que pasó. Es nada. ¿Sí? Así que no. Sí, nosotros estamos esperando como una segunda venida. Pero algunos dicen que esa segunda venida es que cuando uno muere, cuando uno fallece, se va con Dios. Esa es como entre comillas la segunda venida. Es el segundo encuentro con Dios. ¿no tiene relación con de vuelta a casa, de vuelta a Dios? Claro, En ese sentido. sí. ¿Tiene alguna relación? Eso es el tema de... Pero ya te digo, lo que pasa es que la lógica de Dios no es como la lógica del mundo y del hombre. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cómo definen a Dios? Porque mucho hablamos de Dios, hablamos del amor, pero ¿cómo definir con una palabra? Padre, Sí, pero es una cualidad. creador. Sí, pero antes de todo eso hay una palabra. Supremo. Que hoy, justamente hoy celebramos Santo Tomás de Aquino, un santo, era un filósofo muy importante de la Edad Media, donde él da como 8 pasos para entender a Dios. ¿Sí? Por vía negativa. Los 8 y 7, sí. Bueno, no sé, ¿vos estudiaste filosofía algo o no? Historia, pero me acuerdo. Bueno, historia, bueno. Santo Tomás de Aquino, ¿sabes cuál es la primera? Que Dios es simple. La primera característica, y porque el agua ¿cómo es? Si el agua es más simple, más cristalina, es más pura. Si Dios es simple, entonces no es complejo. Porque si Dios es simple, el hombre es complejo. Si Dios es eterno, el hombre es finito. Si Dios es pura bondad, el hombre tiende a caer a tender al mal. Bueno, de esa forma, porque no tenemos una capacidad lógica para entender a Dios. Así que él vio esa forma de tratar de entender así que se llaman los 8 pasos de la vida para tratar de entender, una de muchas, pero Dios es simple, no hay que complicarse las cosas. Y ella decía así, Dios es Padre. En el Antiguo Testamento no se podía nombrar a Dios. Krishna, el todo supremo atractivo, bueno, antes en los judíos no. Si uno nombraba a Dios, uno se moría, porque nadie tenía la capacidad para nombrar a Dios. Fíjense, por eso hay un abismo tan grande entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso la única oración que enseñó Jesús fue el Padre Nuestro, la única, después no enseñó otra oración. Después después los libros, los evangelios hablan de Jesús, después los otros libros hablan de Jesús. Pero la única, dijo, ustedes cuando oren, digan Padre Nuestro, no dice Padre mío, de todos. ¿Sí? Y digo, Abba, es otra palabra. Imagínense ustedes que es inimaginable y es revolucionario cuando Jesús enseñó eso, porque Abba es un diminutivo. ¿Sí? Yo tengo que tener esa cercanía y esa confianza para comunicarme con Dios. ¿Sí? Es como el bebé, el hijo chiquito, cómo se dirige al papá. Esa debe ser la relación que yo tengo que tener para hablar con Dios. En realidad, Abba significa papito. Esa es la traducción literal.
Imagínense ustedes que yo me dirijo así a Dios. Por eso cuando hablaba de Santa Teresita, del Niño Jesús, que es de Francia, ella instauró algo, por eso fue santa también, que se llama el camino de infancia espiritual. ¿Sí? Ella dice, yo o toda persona de fe tiene que tener la convicción o vivir como si fuera que yo estoy en brazos de mi papá. Si yo soy un nene chiquito y estoy en brazos de mi papá, estoy seguro, no tengo miedo a nada, bueno, así debe ser mi relación. Yo me tengo que sentir así, como que estoy en brazos de Dios, las 24 horas del día. ¿Sí? Ella instauró, se llama el caminito, imagínense que suena tan infantil, caminito de infancia espiritual. Eso le valió que Santa Teresita sea santa y doctora de la Iglesia, pero no en el sentido de estudio, de doctorado. Cuando un santo es doctor, Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, San Agustín, bueno, Teresita no hace mucho, en el año 97, cuando un santo es doctor de la Iglesia, significa que su doctrina sirve para todos. Un soltero, un casado, un sacerdote, una religiosa, un monje, lo que ella enseñó sirve para todos. Por eso el camino de infancia espiritual que ella instauró, fíjense que tiene lógica. Si yo tengo fe y veo a Dios como mi papito, y yo estoy en brazos de Él, entonces yo me siento seguro. Aquí voy a tener miedo. ¿Sí? Yo uso toda esa lógica, todo eso que voy aprendiendo y trato de ponerlo en mi vida. ¿Sí? Y ya le digo, desde que abro los ojos hasta que los cierro, porque también nosotros tenemos oraciones durante el día, que uno va rezando, que es obligatorio, bueno, en diferentes momentos del día que uno también medita todas estas cosas. No solamente repetir algo, sino aunque sea una palabra, yo trato de hacer esto, más allá de todos los textos, una palabra que me llegue al corazón y después tratar de vivir esa palabra en el día, pero bueno, sobre todo el modelo y el ejemplo de Jesús. Uno tendría que preguntar, o no sé, ¿qué hizo Krishna en esta circunstancia y cómo yo resuelvo esto? O qué me enseñó Prabhupada, pero Prabhupada aprendió de Krishna. Por eso yo, en mi caso como sacerdote, ¿qué hace Jesús en esta circunstancia? No es como a mí me parece, o no lo que yo digo, Carlos Sánchez, no. Yo estoy de lado. Hay un texto de Pablo que dice, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ese fue mi lema cuando uno se ordena, hace una estampita, es Gálatas, no me acuerdo. Yo puse ese texto en la estampita cuando me ordené. Escrito quien vive en mí. ¿Sí? Yo tengo que ser otro Cristo. ¿Sí? Por eso digo, no a veces, las 24 horas del día. Yo creo que usted tiene que ser otros Krishna las 24 horas del día. Por eso, y sobre todo los que son iniciados. ¿Sí? Cuando uno es un iniciado es porque le dijo sí a esa respuesta con la ayuda del maestro espiritual, y después yo tengo que vivir, entre comillas, de forma radical eso. Por eso yo nunca me iniciaba. ¿Se acuerdan que yo quería ser iniciado por Yadita Swami, no sé qué? Pero nunca me inicié yo. Capaz que fue el camino de Dios que me dijo no te inicies porque, no sé. Pero cuando uno se inicia por un porqué, no solamente por querer tener un espiritual. Porque si no, ¿qué diferencia hay entre ser iniciado y no ser iniciado? ¿Sí? Porque uno da un paso más. Cuando uno es brahman, después cuando uno es sannyasi, cuando uno es maestro, va dando pasos. Esos pasos son respuestas, es una responsabilidad más grande que después cuando Dios me llame, yo también me tengo que dar respuesta a eso que Él me dio. ¿Qué hiciste con eso que yo te di? ¿Me lo guardé porque tuve miedo o le hice dar fruto? ¿Sí? Bueno, ustedes al menos hicieron esto acá, están haciendo todas estas cosas que es mucho, dando la conciencia de Krishna, bueno, y todo eso. Pero sobre todo uno tiene que predicar con el ejemplo, porque uno dice más con la forma de ser que con las palabras. Porque a veces puede chocar con otro cuando uno dice algo y porque no le gusta, porque está cerrado, pero es como la gota que cae en la piedra. De a poquito, no sé. Sí, hay tantas cosas lindas que ya te digo, que nos regala Dios, Krishna, Jesús, que nos regala la iglesia, que nos regala ISKCON, que nos regalan los judíos, porque también tienen muchas cosas buenas las religiones,
Cuando algo es bueno y no va en contra de los mandamientos, de los principios, todo es de Dios. Si va en contra, no es de Dios. ¿Sí? Porque si se habla de amor y se habla de hacer el bien, que es un principio también básico, hacer el bien e imitar el mal, entonces eso lo hace la gente, eso es una máxima natural. Sindere sí se llama eso, ¿sí? Hacer el bien e imitar el mal. Eso viene con nosotros, aunque uno sea ateo, aunque no tenga ninguna religión, supuestamente venimos con eso. Después uno va para un lado o para el otro, para el camino del bien o para el camino del mal. Pero está en nosotros eso. Está. Después uno con el camino de la fe, uno lo va haciendo crecer o lo va purificando. Pero bueno, está en nosotros todo eso. Gracias. O si no se habla. Muchas gracias. Hablo mucho yo ahí. Hermosa clase. Dale, gracias. No.